Cortes americanos al carbón están en el restaurante Rancho Viejo, el lugar con más tradición gastronómica en el puerto de Coatzacoalcos. Malecón Costero 1018 entre Pedro Moreno y Matamoros. Reservaciones al 921-255-4708. Presenta. Hola, ¿qué tal amigos de Psicología, Arte y Cultura? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Les saluda su amigo Álvaro Guzmán Sol. Y bueno, en esta ocasión agradecemos a los amigos de Rancho Viejo por abrirnos sus puertas. Rancho Viejo, un restaurante de tradición aquí en nuestro puerto de Coatzacoalcos, los mejores cortes, los mejores vinos para degustar en familia y con amigos. Muchas gracias a nuestros anfitriones por abrirnos las puertas de su restaurante. Y en esta ocasión agradezco que se encuentre con nosotros, que nos acompañe Ana Laura Martínez. Ana, gracias por estar con nosotros. Ana es filósofa, escritora y mamá. Ana, encantado que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, y sobre todo gracias por abrirme las puertas de sus hogares cibernéticos y no cibernéticos para poder profundizar en esta charla. Así es. Bueno, en el haber de Ana Laura, déjenme comentarles que Ana tiene ya 2 libros publicados que son Cuando el infierno se congele y Amar como los hombres. Y también vienen en camino ya Rescátame de la muerte, Los mares que me devoran, El observador de nubes, La dársena, El silencio a orillas del mar y la trilogía del desmoronamiento. Ana, pues estás en una, una constante publicación. Se te ha dado la literatura, la pluma en tus manos, pues parece que corre muy bien. Y bueno, estás ahora también presentando una propuesta filosófica que es Sinergia Transformadora. ¿Nos puedes comentar un poco de ti y posteriormente de tu propuesta, Ana? Mira, me parece importante recalcar que yo nací en Coatzacoalcos. Orgullosamente, ¿verdad? Exactamente. Y para mí el sureste mexicano tiene una connotación muy importante en temas como de resiliencia. El concepto de resiliencia y el sureste mexicano van totalmente de la mano porque es una ciudad y es una zona que se ha visto como derruida y rescatada, y me atrevo a decir derruida porque prácticamente así ha sucedido. Y esto a nivel de conciencia de la población y de la sociedad que la conforma, quiere decir que todos están en pro de levantarse y no de victimizarse. No están esperando que venga un salvador, sino la misma gente está tratando de reconstruirse. Y ese principio no lo veo en otras partes me atrevo a decir, del mundo. Algunos señalados sí. Yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, tengo este contraste, además de poder estar yendo a otros lugares, ¿no? Observando las culturas, observando las formas de pensar. Y entonces, entendí que como escritora, yo puedo crear historias o puedo narrar o dar fe de hechos de ciertas historias como narradora, como voz. Entonces, sobre todo en este último año, me di cuenta que es mucho más importante meter un movimiento que va de la mano con la escritura, porque una corriente es filosófica y crear una teoría va de la mano con la forma en la que la plasmas en papel para de ahí llevarla a la acción. Y justo esta teoría que llevo, pues me atrevo a decir 10 años desarrollando y que llevo 2 años poniendo en acción y probando con diferentes formas, que era algo que tenía totalmente hermético y muy pocas personas sabían de ello,
aproveché un espacio, una invitación que recibí de Mujeres Líderes del Sur hace unas 2-3 semanas y hablé por primera vez en un foro de mujer consciente sobre la importancia de esta teoría que desarrollé y que la voy a presentar con su marco teórico, con su marco filosófico y sobre todo con los datos que hemos venido recopilando de la teoría en el primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes del Sur. Entonces, creo que yo tengo una responsabilidad fuerte como persona que nació en Coatzacoalcos, que no vive aquí y que para mí es mucho más fácil presentar esta teoría en otros foros, pero es mucho más difícil venir aquí y que te escuchen algo que tiene una base filosófica bastante fuerte, pero esta apertura que hay de, pues prácticamente mi libro, la trilogía del desmoronamiento, habla un poco de esto, ¿no? De esta capacidad que tiene el ser humano de desmoronarse, pero no quedarse fragmentado y recuperarse. Entonces, ese proceso, o sea, todo el mundo habla del momento en el que sucede un evento, del momento en el que ya sales a la luz y cómo lograste brincar la bardita, pero ¿qué sucede en el medio? Nadie habla de todo el proceso y todos esos grises entre el blanco y el negro. Entonces, me di a la tarea de retratar los grises en esta trilogía y pues comprendí que ya era el momento de que a nivel ciudadano y social había que poner la teoría sobre la mesa para poderla empezar a echar a andar. Ok, bien, Ana, qué bueno que nos comentas y nos explicas ampliamente porque estamos hablando que es como un estudio casi social también de lo que tú has logrado palpar y mencionamos, quizás no se le ha hecho justicia a esta zona del país, esta región. Ha estado entre que se levanta, se cae, pero eso a nivel conciencia de las personas a la hora de recopilar por tu parte información, datos, y con lo que has escrito, ahorita mencionabas la trilogía del desmoronamiento, logras hacer como una visión más amplia que da a luz a lo que es sinergia transformadora, ¿no? Pues la sinergia transformadora estaba antes que cualquiera de estas publicaciones, pero ha venido evolucionando con. Me parece importante recalcar que la aproximación social para reestructurar el tejido social, tanto en el sureste como en cualquier otro lugar, siempre es la de gobernar. Yo creo que las ciudades y las mentes se tienen que liderar. En este caso, el sur no se gobierna, el sur se lidera. Cuando entendemos esta diferencia entre gobernabilidad y liderar, podemos entrar en esa gama de grises de las cuales yo te estoy hablando, que viene siendo un poco el cómo vamos a reestructurar a nivel raíz, no a nivel de que se vean bonitos algunos edificios, a nivel raíz, porque no va a haber un cambio, no va a haber gobierno que pueda hacer algo realmente significativo si no hay un cambio a nivel de conciencia. Y entonces la teoría de la sinergia transformadora habla un poco de eso. El hecho de que yo cambie de manera individual, si yo no vinculo mi cambio contigo y creo una sinergia a nivel familia, a nivel escuela, a nivel ciudad, a nivel negocio, a nivel, no importa cómo se replique el modelo, hacer esta sinergia transformadora desde la conciencia hace que todo lo demás cambie. Hay países donde hay ciertas teorías que se le aproximan, pero no hay una que integre los elementos que voy a presentar yo en el Congreso del marco teórico, de esto que he venido yo desarrollando y viene de la herida. Yo he pasado por ciertos eventos en mi vida que tienen todo el poder y el catalizador para convertirme en una víctima. Te puedo decir eventos que me parecen ya hasta normales, como
hablar de la muerte de un hijo, que algún familiar haya estado en la cárcel, que, o sea, atravesé un divorcio bastante contundente. Entonces, son eventos que tienes las dos opciones, victimizarte o tratar de sacar lo mejor de esa experiencia. Entonces, algo que yo he notado con las personas, sobre todo esta vez que vine aquí a pasar algunos días, he platicado con ciertas personas y me han contado ciertas cosas de su vida, pero como minimizando los hechos que a ojos de terceros podrían parecer catastróficos. Y eso es un reflejo de lo que es el sur, y específicamente este sureste que tenemos aquí en Coatzacoalcos. La gente está tan acostumbrada a que de repente aquí hay muchísima abundancia y de repente la ciudad se vuelve cenizas, y en este como arder, renacer, es un ciclo como de conciencia que la gente no está consciente, como a nivel neurológico, lo que esto te causa en términos como de resiliencia, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento maravilloso en el que si hacemos un match entre poder llevar a la práctica la teoría de la sinergia transformadora a la par de cómo están caminando ciertas cosas que hacen que la sociedad avance y la ciudad pues llegue a tener una economía circular mucho más o sólida, no mucho más sólida, creo que ahí está la diferencia. O sea, creo que como ciudadanos, creo que como mamá, como hija, como hermana, o sea, me siento en la obligación de poder empoderar y poder alejar a las personas del victimismo. Soy host de un podcast que se llama Clan Más Destino, y justo en Clan Más Destino hablamos de eso, ¿no? De cómo a partir de 4 eventos catastróficos de las 4 personas que estamos al frente de ese podcast, pudimos darle la vuelta, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿qué ocurre entre los grises? ¿Qué ocurre a puerta cerrada? ¿Qué ocurre en esos espacios en los cuales uno no deja entrar a nadie y son de uno? Muy personales, íntimos, pero una vez procesado y trascendido los eventos tan dolorosos que nos hayan marcado, te han servido a ti en lo personal y por el haber nacido aquí en Coatzacoalcos para ver esto que mencionabas, desde la herida como una parte social, la herida personal, y ahora decía, sinergia transformadora no es forma, es fondo, ¿no? No es algo superficial, sino realmente una raíz colectivamente, pero también de manera individual, ¿no? Mira, la sinergia transformadora no busca likes, no busca foco, no busca foto, busca fondo. Me interesa muchísimo más que una persona entienda la premisa de la sinergia cuando la presente y que decida llevarla a la acción, ya sea en su propia persona, en su propio sistema familiar, implementando el modelo en alguna institución, en el trabajo, en una oficina, y esto va creando una ola expansiva energética y de conciencia que hace que todo lo demás que está pivoteando a nivel de superficie, a nivel de gobierno o a nivel social, fluya mejor. O sea, haya un vínculo transformador, sinérgico. No puedo dar tantos detalles porque no he presentado el marco teórico, pero creo que una vez que lo presente, va a ser mucho más ilustrativo la forma en la que lo estamos llevando a la acción y en la que el sureste es
siento que el mejor ejemplo de este ciclo de vida, ¿no? Y sobre todo de que lideremos de forma horizontal. Ajá. En el que si yo tengo un evento, voy a presentar un libro o algo, la sociedad de manera horizontal te apoye. Que no esté esta disparidad algo en temas más vertical. Exactamente. Entonces, entender esto a nivel conciencia, a nivel económico, es algo Suma impresionante. De voluntades, de esfuerzos, de personas. Exacto, porque aquí todo el mundo está tratando de salir adelante. ¿Qué pasa si yo estas voluntades las uno y las creo en un flujo de sinergia? Eso empieza a transformar el ambiente, empieza a transformar el todo. Hacer un equipo con nuestras historias, nuestros talentos, el querer. Algo que me gustó, amigos que nos están sintonizando aquí de Ana Laura, en las ponencias que has dado, dice, el sur no fue olvidado, fue incomprendido. Y también, decir por aquí, no vine a pedir permiso, vine a encender una pregunta. Exactamente. Cuando digo que el sur no fue olvidado, más bien me estoy refiriendo a que el sur fue subestimado. Como todo mundo sabe que el sur se recupera por sí solo y que la gente va a aguantar, no importa si parece que a la ciudad pasó Godzilla y la pisó completamente, y de ahí la gente pues va solita esperando a que se vaya recuperando, ¿no? Y cuando me refiero a no pedir permiso, es que estamos en un punto, y sobre todo yo estoy en un punto en el que ya me cansé de pedir permiso, en el sentido de que si uno llega con una idea que sabe que va a transformar a nivel de conciencia y que esto va a poder permear en muchísimos ámbitos y que va a poder darle un mejor futuro a mis hijos, pues me voy a ir con todo. No voy a... Exacto, porque esto no tiene nada que ver con la política ni nada. Esto es simplemente un marco filosófico en el que si se entiende como sociedad la forma en la cual trabajar de forma sinérgica, todo va a empezar a fluir de manera correcta. La forma en la que se gobierne va a empezar a fluir mediante el liderazgo. La forma en la que la economía recorra los bolsillos de la gente va a fluir mucho más y de manera más abundante a yo estar contenido. Observando y pasar a la acción, a los hechos. Ser protagonistas y no solo observadores, ¿no? Sumar voluntades. Exacto. Y justo por eso decidí, junto con mi equipo, integrar ya la premisa o la palabra de filósofa como dentro de las credenciales que tengo, ¿no? Me he dedicado a escribir por mucho tiempo y es un poco irónico porque estoy ya a punto de presentar una teoría teniendo varias publicaciones detenidas, pero las detuve yo porque sabía que si las lanzaba iban a afectar un poco en la que esas ficciones podrían pues vincularse con la teoría de la sinergia transformadora. Okay. Entendí a nivel energético que era mucho más importante detener esos trabajos que ya están completamente terminados al 100%, solamente pues falta dar un clic para publicar, que vienen siendo 5 libros, entre ellas una novela, una trilogía, y son historias como muy crudas, muy que hay que aprender a leer entre líneas, que sucede un poco aquí a nivel de sociedad. Hay que aprender a leer a las personas del sureste. No se les lee tan fácil. Eso sucede también en mis libros. No se leen tan fácil porque hay más entre líneas que lo que está escrito.
Entonces, pues sí, dije, esto ya está, y llevo años trabajando en eso, pero ahí está, ahorita congelado y dormido, esperando a que salga la teoría, la empecemos a llevar a la acción, y entonces los proyectos de arte, de cultura, en los cuales haya un renacimiento de conciencia, puedan tener mucho más auge. Ya saldrán a la luz, pero después de Sinergia Transformadora. Exactamente. Ana, ¿tienes más o menos ya una fecha para presentar Sinergia Transformadora? Va a ser en el Congreso, en el primer Congreso de Mujeres Líderes del Sur. Tengo entendido que va a ser el próximo año. En cuanto me den ellas la fecha, pues esa va a ser. Daré una charla, una conferencia, donde hablaré y los llevaré como con todos los insights y todos los datos que soportan esta teoría, y pues se las daré a conocer para que podamos empezar poco a poco a transformar. Estaremos a nivel sociedad. Con mucho gusto, Ana. Oye, antes de cualquier otra cuestión, de agradecerte, ¿algo más que quieras anexar a esta charla que hemos tenido para el público que nos está viendo? Porque creo que hemos hecho un amplio y muy buen recorrido planteando lo que implica Sinergia Transformadora. Claro, vendrá ya la presentación formalmente. Claro. Pues mira, a mí me gustaría agregar que la gente valiente como tú del Muchas sureste, gracias. que se envalentona para tener este tipo de espacios, para darle voz a personas que conforman aquí el tejido social, me parece importantísimo, y es un poco de lo que yo te hablaba, ¿no? O sea, tú me comentabas que tu canal lo estás retomando, ¿no? Correcto. Entonces, eso es un poco lo que es la teoría, ¿no? O sea, ya había un proyecto, por algún evento se suspendió y en este momento lo estás retomando. O sea, ya hay una base y es simplemente ir puliendo y renovando. A mí eso es algo que se me hace súper importante y que me maravilla que la gente realmente deje atrás sus historias para darle voz a algo. Y creo que esa es la magia que tiene el sureste de México, y esa es la magia con la que se puede liderar para que haya una gobernabilidad correcta. Un ejemplo de esto, como bien dices, seríamos quizás tú y yo, ¿no? Cada uno por su camino, amante del arte, de la cultura, hemos tenido nuestro periplo y nos encontramos hoy aquí sumando esfuerzos, ¿no? Es correcto. ¿No? Ahora de manera consciente, que eso es lo Sinergia Exacto. Transformadora. Ana, encantado que hayas estado con nosotros. Ella es Ana Laura Martínez, filósofa, escritora y mamá. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Y bueno, también a los amigos de Rancho Viejo, siempre por su gentileza, por su fina anfitrionía. Muchas gracias, el mejor restaurante aquí de la ciudad. Y nosotros regresaremos con más aquí en Psicología, Arte y Cultura. Muchas gracias. Los mejores cortes americanos al carbón están en el restaurante Rancho Viejo, el lugar con más tradición gastronómica en el puerto de Coatzacoalcos. Malecón Costero 1018, entre Pedro Moreno y Matamoros. Reservaciones al 921-255-4708. Presentó.